De campeonato, historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este segundo episodio de Campeonato, historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Hoy vamos a hablar de otro importante tema, de otro curioso tema que rodea el mundo del deporte, y saludamos primero que todo a nuestro compañero Manuel Ricaurte. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, Mauro, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Bien, bien, viendo que pues el primer episodio despertó mucho interés en la gente, en los oyentes, y pues traemos una nueva propuesta para este segundo capítulo, ¿no, Manuel? Sí, ha sido bien aceptado, buenos comentarios, obviamente hay muchas cosas por mejorar o por empeorar, uno no, uno no sabe, pero lo importante es que, bueno, nos oyeron, escucharon nuestra propuesta, perdón lo enredado que Se estoy, le lengua la traba. pero bueno, sí, no, eso pasa en cualquier programa en vivo. Y nada, pues aquí vamos, con la idea de seguir adelante y hoy con una vaina rarísima. Claro, Manuel, es que aprovechando que en la semana anterior tuvimos los Juegos Mundiales, los famosos World Games en China, donde hay varios deportes que no son los tradicionales, los que vemos casi siempre en Juegos Olímpicos, en mundiales, en Copas del Mundo, en diferentes competencias masivas, pues nos preguntamos cuáles podrían ser los deportes más curiosos que hayamos visto, que hayamos conocido, y pues para compartir esa experiencia con ustedes, ¿no? Hemos elegido apenas 5 de esa lista de curiosos deportes que se pudieron ver, algunos en los Juegos Mundiales y otros que tienen sus propias competencias, ¿no? Sí, total, y son, puede que sean deportes muy conocidos en otros países pero para nosotros en el contexto colombiano puede que nos parezcan extraños, raros, curiosos. Usted póngale el nombre que quiera, pero son disciplinas muy interesantes y que seguramente tienen sus adeptos acá en el país, y pues ya vamos a hablar de eso. Incluso en uno de los medios de comunicación en los que yo he trabajado, a esto le decíamos la Liga de los Deportes Raros. Sí, señor, sí, sí. Y bueno, hay algunos incluso que son autóctonos de algún país, como digamos, para que la gente lo equipare, lo ponga como en términos comunes, como podría ser, digamos, el tejo o la rana de acá, ¿no? Son deportes que se han creado en un país y han ido desarrollándose y han tenido incluso como la firma de un emblema de deporte nacional en sus respectivos países de orígenes. Sí, así es. No, para nosotros el tejo y la rana son muy comunes, pero pregúntele a un alemán o a un ruso que vea esto y va a decir, diga, esos colombianos están locos, lo que Colombia. juegan. Pero bueno, la idea es esa. Y yo creo, Mauro, que entremos en materia. Y yo creo que acá nos toca tratar de ser lo más descriptivos posibles, porque como no tenemos imagen, no tenemos la forma de mostrar, pero pues nuestras palabras obviamente van a ser lo más claras posibles para que ustedes se hagan a la idea del deporte del que vamos a hablar. Y el primero, no sé si usted lo ha oído, Mauricio, se llama Chuckball. Porque le tengo que confesar que la primera vez que escuché el deporte fue cuando usted me contó de ese deporte, porque nunca lo No había me diga, escuchado. Sí, le no me digo. diga. Sí, le digo. Vea, y hasta en Colombia, obviamente no es un deporte tan conocido y creo que Mauro acaba de dar el ejemplo, más claro que el agua no puede ser, pero acá hay Federación Nacional de Chukbol, ya se ha ido a varios campeonatos mundiales en esta disciplina y Colombia es uno de los referentes continentales del Chukbol junto a Brasil. Sí, sí, señor, es un deporte como varios de los que encontramos, que aunque no son tan conocidos, son deportes que parten como una misma base, ¿no, Manuel? Que es el juego de pelota. Pero entonces usted tiene creo que un poco más clara la noción de cómo se juega este deporte para que le cuente a nuestros oyentes, ¿no? Bueno, es un deporte de conjunto de 7 jugadores, son 2 equipos los que se enfrentan y tienen la particularidad, como varios de los deportes de estas nuevas tendencias deportivas, por llamarlo de alguna manera, este deporte es mixto, pueden jugar
tres hombres, cuatro mujeres, cuatro hombres, tres mujeres, entonces ahí no hay ese problema de género, se puede jugar mezclado. Y la idea es, yo no sé si ustedes han visto, hay como unas mallas, imagínense un triángulo. A ver, organicémoslo porque estoy enredado. Imaginemos una cancha de microfútbol, se parte en dos, tiene una mitad de cancha, bueno, hasta ahí normal, y en las áreas, digamos, donde están los arcos, hay un semicírculo que es como lo que forma el área, ¿sí? Y al final de ese semicírculo, al final de la cancha, hay una red que está puesta en diagonal. No es como el arco de fútbol, no hay que Sí. meter una bola a la portería ni nada. No, hay una malla dispuesta en diagonal. ¿Cuál es la idea? El equipo que tenga la posesión del balón, pues, obviamente previos movimientos, tienen que pasarse la pelota y tienen que hacer rebotar el balón con la malla, pero eh, el jugador debe lanzar la pelota antes de entrar a ese semicírculo del que les estoy hablando. La idea que es, al lanzar el balón hacia la malla, el balón debe rebotar por fuera del semicírculo. Cuando rebota por fuera del semicírculo, se anota un punto este equipo. Sí, viendo las imágenes para que la gente se haga una idea, es muy similar en cierta forma al balonmano, ¿no, Manuel? Se Es juega, muy parecido al balón. se juega muy parecido, pero pues primera, ¿cómo podemos decir? Característica de lo que dice Manuel, está el arco, el sitio donde se anota, que le dicen Chuck, de ahí viene el nombre de Chuck Ball. Y segundo, bueno, el tema de, como hemos visto ya en varios deportes de estos, de los que investigamos, es un deporte mixto. Se puede jugar, se juega, perdón, con mujeres y hombres en un mismo equipo, ¿no? Sí, es de las facilidades que se da este deporte porque es un deporte de conjunto, pero no es un deporte de contacto. Eh, entonces ya depende de cómo se vaya jugando, digamos, la posesión del balón cambia dependiendo si la pelota al ser golpeada la malla cae por fuera del área o cae por dentro. Si cae por fuera, por dentro del semicírculo, el balón ya entra en disputa y puede cambiar de posesión, pero pues por las reglas de este deporte, los contactos casi que no es que sean prohibidos, pero sí se evitan al máximo, precisamente pues por lo que es un deporte mixto. Bueno, y este deporte, como varios de los deportes actuales, nació en Europa, nació en Suiza. Y le cuento un dato curioso que encontré, es que estuvo a punto de entrar al programa olímpico, incluso hubo una demostración de este deporte en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, pero finalmente no logró entrar. En este momento tampoco hace parte de los World Games, tampoco está dentro de la competencia oficial de los World Games, pero también se ha realizado en forma de demostración, o sea que puede que en algún momento veamos ese Ball en alguna de estas competencias multideportivas, Manuel. Sí, 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 es que son tantos deportes los que se practican en el mundo, cada uno con su particularidad y ahora que estamos con este tema de los deportes mixtos, de pronto puede ser tenido en cuenta. Ya vimos deportes mixtos en World Games como el Ultimate, el que se juega con el disco volador. Entonces, ya veremos qué pasa, pero es un deporte interesante. Incluso los practicantes de este deporte, que algunos de los jugadores me comentaban, que este deporte lo llaman el deporte de la paz y es precisamente porque como se evitan los contactos al máximo, es un juego en el que las peleas casi que están, nunca se ven, es raro ver una pelea en un partido de fútbol y pues esta es la razón por lo que lo llaman el juego de la paz. En voleibol hemos visto peleas, en fútbol ni se diga, en baloncesto, en toda pero en el caso de este deporte nunca se ve este problema. Vea, pues otra curiosidad. Y el nombre, la gente estará preguntando, ¿pero de dónde viene ese nombre de Ball? También en lo que hemos averiguado hemos encontrado que ese
sonido onomatopéyico de chuc, chuc. Lo tomó el creador del sonido que hace la pelota cuando pega en la portería, en la red que nos estaba diciendo Artica Manuel, en la red triangular. Él dijo, oiga, suena como a chuc, curiosamente, y ahí viene el nombre del deporte. Sí, total, uno de los deportes que tenemos en consideración, como les decía, acá en Colombia hay federación, hay liga en Bogotá, hay ligas en varios departamentos del país, un deporte poco conocido, pero que pues el que lo ve se queda con ganas de practicarlo y pues ahí se van enamorando de esta disciplina muy novedosa en nuestro país, pero que como les digo ya tiene representación importante con la selección nacional, que ha sido protagonista y es referente a nivel continental de esta disciplina, Mauricio. Bueno, Manuel, sí, y ahora que usted me estaba hablando del deporte de la paz, yo lo quiero pasar al otro terreno con una Uy, disciplina de artes marciales que se llama sambo. Si yo le digo a usted sambo, ¿qué le suena? ¿Qué se imagina? ay, no, vea, ¿sabe qué? A mí la primera vez que me hablaron de sambo yo pensé en algo de baile, yo pensé en algo así. No sé los que nos estén escuchando qué piensan al escuchar sambo y me disculparán los que practican esta disciplina, pero fue lo primero que pensé. Bueno, sí, es que el nombre no es muy común para nosotros, pero les cuento que el sambo es un deporte de combate. Este sí se vio ahorita en los Juegos Mundiales, incluso Colombia tuvo representante. Tiene Colombia nada más y nada menos que en este momento al campeón panamericano de sambo combate, que se llama Juan Sebastián Contreras y estuvo en los Juegos Mundiales realizados en Chengdu, Manuel. Vea, pues, Y es no un deporte. sabía, esas son las referencias que necesitamos. Claro, y es un deporte que nació en la antigua Unión Soviética, imagínense, e incluso, por eso les hablaba del tejo y de la rana, era considerado el deporte nacional de la Unión Soviética. Es Mm, una disciplina de combate que mezcla características de diferentes, digámoslo así, deportes de combate. Tiene movimientos de lucha, de boxeo, de jiu-jitsu y de otras menos conocidas. o sea, es Deporte. algo, es algo parecido a lo que tenemos ahora con las artes marciales mixtas. Exacto, ponemos más o menos, pues, si nos equivocamos, la gente que lo practica nos disculpa, pero para que el común de los oyentes no se entiendan, es como unas artes marciales mixtas rusas. Es un deporte de combate, se combinan varios movimientos, e incluso, ¿sabe qué fue lo que más me impresionó? Encontré que A ver, están permitidas incluso las luxaciones de tobillo y de rodilla, pero no están permitidos los movimientos de estrangular al oponente. ok, Y encontré también en la averiguación que pues hay tres modalidades, que es la modalidad de lucha, combate, que sí, fue la que estaba en la que estaba compitiendo nuestro deportista. Está también una modalidad de defensa personal y hay una incluso donde se pueden utilizar armas de fuego y armas ¿cómo, cortopunzantes que se practica, cómo imagínense. así que armas de fuego? No, Sí. pero yo no me imagino esto en unos Juegos Mundiales, en una competencia, entonces todos con chaleco blindado. ¿Cómo No, es bueno, eso? pero hay que decir que esa modalidad en la que se permite eso no es el sambo deportivo, obviamente, que es el que teníamos en los Juegos Mundiales, ¿no? Para que la gente no vaya a creer que salieron allá a darse, literalmente como decimos nosotros, chuzo, no, 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 No. no. Es una cosa diferente ya la disciplina deportiva, pero sí es muy curioso, ¿no? Es muy curioso esto. El nombre de sambo que pues preguntábamos que de dónde vienes, viene de un acrónimo de unas palabras soviéticas que, bueno, a leerlas aquí como tal como suena, que son Samosashita Bes Orusiya. Y eso significa en español autodefensa sin armas. Entonces imagínense, Ok, ahí tiene ese nombre de Sambo. vea pues. No, a ver, me asustó lo de las armas, pero Sí, claro. bueno, interesante y hay puntos claves porque usted dice que se permiten las luxaciones de algunas extremidades del cuerpo, pero no las estrangulaciones.
cosa que sí es permitido, digamos, y esa es una diferencia que vale la pena hacer con las artes marciales mixtas, donde hay movimientos donde se permite la estrangulación, pero pues obviamente hasta cierto límite. Y pues las luxaciones sí están un poco más reguladas, pero bueno, es un deporte interesante y también interesante que Colombia haya tenido representación en Juegos Mundiales. Qué deporte, o sea, yo me lo imaginaba como un baile y resultó siendo, fue tremenda lucha. Sí, señor, y es que hay deportes muy curiosos en ese programa de los Juegos Mundiales. Vamos a salirnos de los deportes de combate porque ahí también teníamos otros como el Muay Thai, el Jiu-Jitsu, que son más conocidos, el Wushu, que es también algo similar, pero es un deporte de combate chino. Pero lo voy a pasar ahora a otro terreno. A Dale ver, cuidado. Si yo le digo a usted orientación, ¿qué se imagina? no, pues, o sea, no, pues yo me imagino, pues, a ver, ubicarse en alguna parte, no sé, como buscar alguna dirección, algo así. Pues sí, sí, Es algo como tiene que ver con lo lo que dice básico. Manuel. Algo tiene que ver. Este es un deporte que no es muy conocido, pero también se practica aquí en Colombia, se practica en varios países del mundo y es algo así como una ubicación en el terreno para llegar de un punto A a un punto B. Ese deporte, Manuel, Sí. proviene del entrenamiento militar y se practica con una brújula y con un mapa. Entonces la idea es que los deportistas son ubicados en un terreno y tienen que realizar un recorrido para llegar a la meta usando solo su brújula y su mapa. Y ya sé, este sí está bien curioso, porque no lo hallo, ay, a ver, a ver, partiendo todo desde la ignorancia, porque son disciplinas muy poco conocidas, pero yo no hallo un deporte, o sea, uno siguiendo un mapa y eso, no lo hallo como deporte, no sé. eh, Puede ser como las carreras de campo traviesa, pero es que no hay un recorrido definido, no hay un trazado definido, sino el mismo deportista es el que tiene que según indicaciones, ir llegando de ese punto A a ese punto B. Exacto, exacto. Es un deporte curioso porque pues sí, por lo general tenemos un escenario definido, una ruta definida, digamos en las carreras de ciclismo, de atletismo, en las que usted dice de campo atraviesa, pero este deporte, lo que le cuento, proviene más del entrenamiento militar, el uso del mapa, perdón, de la brújula, y fue creado en el siglo XIX en Escandinavia, Manuel, en los países nórdicos, y pues la idea es eso, ¿no? Que haya una ubicación, que el deportista se pueda ubicar y con esas herramientas pueda llegar a la meta. Ese deporte también lo tuvimos en Juegos Mundiales, me Sí. parece. Incluso estuve mirando y no solo en estos Juegos Mundiales, sino que se realiza también en las competencias de Juegos Mundiales de policía y de bomberos. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta el tema de lo importante que es de pronto para este tipo de entrenamiento de estos cuerpos militares, de estos cuerpos de salvamento. Lo importante de esta disciplina, donde también, bueno, esta vez Colombia no tuvo representación, pero también estuve viendo que también se practica acá y hay liga y hay deportistas especializados en este deporte de orientación. Mica, vale la pena si alguno de nuestros oyentes en una de esas practica el deporte de la orientación, pues acá está el espacio y bienvenidísimo para hablar de este deporte y que todos nos nutramos y nos demos cuenta de estas disciplinas que simplemente uno no las conoce, porque bueno, todos sabemos que aquí la mayoría de los espacios los colma el fútbol, el atletismo, el ciclismo o el tenis, pero estas disciplinas vale la pena tenerlas en consideración y si son disciplinas practicadas por policías militares, bomberos y eso, me imagino que deben ser muy exigentes. Entonces, si alguno de los que está ahí al otro lado de su dispositivo, donde nos esté escuchando, practica la orientación y quiere decir, oiga muchachos, venga, hagamos un programa dedicado exclusivamente a este deporte, bienvenidísimos acá y aprendemos todos de esta disciplina. De la orientación, sí señor, sí es un deporte, vea, tiene, pero sabe que yo veo que también combina, bueno, no solo la parte atlética, sino la parte de aventura, ¿no? Porque pues si se realiza en terrenos me imagino que
montañosos, bosques, tipo así de que demanden también que haya ciertas actitudes también físicas, ¿no? Sí sería bueno que de pronto una persona que practique nos ilustre más del tema, porque pues igual nos quedamos en la parte puntual, en la parte de las generalidades, pero pues debe tener algún componente más de resistencia física, ¿no? Claro que sí, vale la pena conocerlo a fondo, una disciplina que se ve muy interesante y que bueno, uno poderse ubicar en el mundo sin necesidad de Google Maps y eso, buenísimo. Sí, bueno, Manuel, y creo que usted tiene otro deporte que nos llamó mucho la atención, que es en barco, ¿no? Es de navegación en el mar, en el agua. Sí, sí, bueno, nosotros hemos visto las carreras de canotaje, de kayak, de estas disciplinas tan emocionantes de los deportes acuáticos que hay en Juegos Olímpicos, pero en Juegos Mundiales hay una similar, pero es demasiado llamativa, es muy vistosa, que se llama el barco dragón. Entonces uno se imagina esos barcos de las películas míticas de por allá de China con esos dragones gigantescos de esas embarcaciones de la antigüedad. No sé, ¿usted se imagina una carrera así? Sí, me imagino, no sé, pero ¿sabe por qué? Bueno, respetando los derechos de autor, pero me imagino, ¿sabe que una escena parecida por allá a la película de Mulan, una cosa así? Sí, total. Pues bueno, esta disciplina se llama así barco dragón. ¿Y cuál es la particularidad? Que los barcos en donde se compiten, pues en la parte de al frente de la embarcación, pues tienen la forma de la cabeza de un dragón y por eso esta disciplina se llama de esta forma. Y pues la idea que es, cada barco puede tener de 10 a 20 tripulantes y pues la idea es hacer el recorrido que puede ser de 200 metros, de 250 metros, de 500 metros y hasta 2000 metros, o sea, 2 kilómetros. Y la idea que es realizar las carreras y el que llegue primero a la meta, pues es el que gana. Y esta disciplina se puede competir tanto en equipos masculinos, femeninos y también se puede competir en mixtos. Y en el equipo mixto, como mínimo, deben haber 8 mujeres. Es uno de los deportes que también resalta pues la actividad de la mujer como un componente importante de los equipos. Entonces, y esta también es disciplina muy antigua, no solo de Juegos Mundiales, es antigua en la historia de la civilización. Es una disciplina que no tiene sino la bobadita de 2000 años, cerca de 2000 años, de estarse practicando en el mundo. Imagínense, Mauro. Sí, eso estaba viendo. Dice que esta disciplina nació en China, pues obviamente el dragón. Y estaba mirando también que son equipos numerosos, ¿no, Manuel? Son 22 personas al mando de los remos, impulsando estos barcos, o sea que imagínense el despliegue de fuerza, de resistencia también que debe haber en este deporte, ¿no? Que lo que dice Manuel, tuvimos en estos pasados Juegos Mundiales y siempre será vistoso, ¿no? Ver una embarcación de este tipo, los dragones, todo lo que genera este tipo de puestas en escena deportivas, digámoslo así, por la Sí, espectacularidad de los barcos. sí, total. Bueno, y pasando pues a la parte como reglamentaria y de juzgamiento y eso, las carreras de barco dragón son avaladas por la Federación Internacional de Piragüismo, de los mismos que organizan las carreras de canotaje, de kayak, bueno, todo esto. Entonces no es una disciplina así como al azar, como que se le inventaron los chinos ahí de locos. No, es reconocida por una de las federaciones importantes del mundo. Y Piragüismo pues, o canotaje, ¿no? Es la señor. misma. Piragüismo o canotaje, ¿no? Porque, pues, digamos, algunos pueden decir, pero piragüismo. Lo que pasa es que piragüismo, vamos, es como un término más español, pero canotaje por estos lares. Sí, canotaje, es que acá en los datos que tenía periodismo y no me acordaba que era pues la misma disciplina, pero con diferente nombre. Hay campeonato mundial, hace parte de este programa de los Juegos Mundiales y pues bueno, uno de los deportes más antiguos del mundo, para llamarlos
de alguna manera. No sé si en Colombia se practica este deporte, sí, la verdad no lo he No, escuchado en Colombia, no sabe creo. que sí no lo he visto por acá, ¿no? Ese sí no. Y leí una curiosidad y dice que digamos, hubo una modalidad, digamos, de este deporte, bueno, no tenía los famosos dragones, pero sí era una modalidad muy parecida a la que se practicaba en los Juegos Olímpicos de la antigüedad. O sea, no solo tiene raíces en China, sino también en Grecia, imagínese. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, buenísimo, buenísimo saber de este deporte. Bueno, revisé un poquito en el internet, revisando notas de prensa y eso, y este deporte sí es de los que podemos decir que no se practica en Colombia. O no sé, aquí, venga, revisemos acá Facebook si hay como una organización de Dragon Boat, como se conoce en el mundo. Dragon Boat en Bueno, la Laguna de Tota. sí, vea, uno de los centros donde se practican todos esos deportes acuáticos, pero la verdad sí nunca he visto estas canoas. Venga, quiero ver el Facebook de ellos. Y si alguno nos escucha, la misma invitación que les hicimos al deporte anterior, al deporte de la orientación, pues bienvenidísimos para aprender más sobre este deporte. Sí, señor. Bueno, bueno, pues pasando ya del este deporte milenario, podemos decirlo así, entramos a uno un poco más reciente, pero que también tiene raíces en la antigüedad. Y estamos hablando del fútbol, que es otro deporte, vea, curiosamente, así como lo que usted nos ha dicho a lo largo del programa, otro deporte que se practica de forma mixta. También tiene modalidad mixta y tiene modalidad masculina y femenina. Este fixball, Manuel, es un deporte cuyo nombre proviene de las palabras alemanes puño y balón, Fußball. Imagínense que es un deporte creado en los años 60 allá en Alemania y también hace parte de el programa de los Juegos Mundiales. Lo vi, muchos de estos deportes, bueno, de las nuevas tendencias deportivas tienden a mezclar dos y hasta tres deportes, y este podemos decir que es una combinación entre el fútbol y el voleibol. ¿Por qué razón digo que fútbol y voleibol? Fútbol porque se juega en una cancha de césped, además una cancha muy amplia, y voleibol porque tiene algunos golpes que son muy particulares del voleibol, pero con la diferencia que es que el balón puede rebotar una vez en el piso, no como en el voleibol que el balón no puede tocar el piso, en este deporte sí puede rebotar una vez para ejecutar el siguiente movimiento. Entre las características que son similares al voleibol está también el hecho, Manuel, de que son equipos de 5 jugadores. La cancha es muy similar, aunque un poco más grande que la del vóley y no se utiliza una red, sino, no sé si usted pudo ver en las competencias que vimos ahorita en los World Games, la división de la cancha es una cuerda. Es Es una una cuerda cuerda, y hay que sí. pasar sobre la cuerda, ¿no? Y las canchas, pues lo que usted dice, hay canchas abiertas y sobre césped. También es curioso, ¿no? Eso no lo tiene el voleibol. Sí, también los jugadores pues utilizan los guayos, no sé si son los mismos de fútbol o similares a los de fútbol, pero pues para poder reaccionar mejor en el césped es un poco liso cuando uno va corriendo, cuando uno hace fuerza para ejecutar un salto, pero deporte muy vistoso, es un deporte interesantísimo el que nos entregó esta edición de los Juegos Mundiales. Uy, sí, uno ve las imágenes y son partidos bastante reñidos, donde los deportistas tienen que estar muy pendientes a los saltos, a los botes del balón y sobre todo recorrer unas distancias grandísimas. En el voleibol es un poco más cerrado, pero en este la cancha es enorme para lo que... A ver, para lo que tienen que correr y para cómo se tienen que distribuir en el campo, el desgaste físico es bastante grande. Y mire, otra diferencia que tiene sobre el voleibol es que el deportista sí puede pasar, digamos, la mano por encima de la cuerda y el movimiento es válido. En el voleibol esto no se permite, en el fútbol sí se permite. Y se permiten también golpes con una sola mano. Otra cosa también diferente al voleibol, digamos, todos hemos visto que cuando el deportista va, digamos, a levantar la pelota,
en el voleibol o a responder tiene que utilizar las dos manos. No, en el fútbol sí están permitidos, digamos, un golpe así con un solo puño, levantar la pelota solo con una palma, con una mano, perdón, con una mano, eso es permitido en este deporte que estaba aquí mirando, Manuel, y le cuento que sí se practica en Colombia y curiosamente llegó gracias a los Juegos Mundiales, a los World Games que se realizaron en la ciudad de Cali en el año 2013. A partir de ese Y año tenemos una federación y tenemos selección Colombia y tenemos práctica de ese deporte, sobre todo en la zona donde se realizaron esos Juegos Mundiales en el departamento del Valle del Cauca. Juegos Mundiales que nos dejaron una anécdota un poco vergonzosa y es que las medallas no decían World Games, sino World Games. Sí, señor, sí, Entonces, sí. sí, unas medallas que dieron Que la vuelta fue al el mundo, que único bueno, lunar, podemos decir, de esos juegos, ¿no? sí, Porque porque fue una realmente muy bien organización impecable. organizados, fueron un éxito, hubo mucha gente participando de ellos, pero bueno, había que aparecer un lunarcito, una manchita ahí. Sí, bueno, las anotaciones del fútbol en el voleibol es que tan pronto toque el balón el piso. En el fútbol es si toca el balón el piso dos veces. Ahí ya es punto para el oponente. Bueno, pues creo que tuvimos de todo, ¿no? Aquí en Los Curiosidades tuvimos deportes de combate, deportes acuáticos, tuvimos deportes de pelota, Deportes de conjuntos, deportes que no necesitan que su único implemento es una brújula. mixto, y así quedan una cantidad de deportes, lo que nos decía Manuel, ¿no? Una gran cantidad de deportes que de pronto no son tan publicitados, pero se practican, tienen competencia a nivel mundial y a nivel regional, a nivel nacional, y pues probablemente estaremos pensando en una segunda entrega de este programa, ¿no? A ver, la idea es nutrirnos todos, salirnos un poco de nuestro fútbol, de nuestro ciclismo y darnos cuenta que hay otras disciplinas que tienen cabida en el mundo y que en Colombia, en el plano colombiano, poco a poco se van abriendo paso y poco a poco se van conociendo. Y por eso es que si alguna especialista, alguna de estas disciplinas está por ahí, acá están los micrófonos de campeonato para que hablemos un rato de su disciplina, ¿por qué no? Sí, señor. Bueno, Manuel, este fue nuestro segundo episodio de campeonato. Esperamos les haya gustado. Esperamos recibir comentarios, críticas, sugerencias, correcciones si hay el lugar con estos deportes y que nos sigan escuchando. Pronto tendrán noticias del capítulo 3. Bueno, nos vemos, Mauro. Nos vemos, Manuel. Saludos a todos. De campeonato. Historias, triunfos y fracasos del deporte mundial.